Hola, muy buenas tardes colegas, los saluda su amigo Kayum Kitse Fernández Ruiz, estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo, mandándoles un especial saludo el día de hoy, que es 22 de febrero del 2025, ya que hoy se celebra aquí en México el Día Nacional del Agrónomo. Y para los que no sepan a qué se debe esta festividad, es debido a que un día normal como hoy, pero hace 171 años, se fundó aquí en México la Escuela Nacional de Agricultura, conocida a día de hoy como Universidad Autónoma Chapingo. Pero el motivo de mi video no es conmemorar a Chapingo ni a los agrónomos, sino más bien dar a conocer los factores y elementos del clima de mi zona de origen, la cual es justamente donde me encuentro hoy parado, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en la colonia de Colinas de Ecatepec, que se encuentra justo a un costado de la entrada a la Sierra Madre de Guadalupe y enfrente de el llamado Cerro del Ejecatl, conocido así gracias a que el Ejecatl es el dios del viento de la cultura náhuatl, y esta zona en la que me encuentro es caracterizada principalmente por sus fuertes vientos. Esto se me hacía importante mencionarlo, ya que uno de los elementos que caracterizan el clima son los vientos. Pero antes de comenzar a hablar sobre los elementos del clima, quisiera hablar sobre los factores que caracterizan a esos elementos. Y los factores determinantes del clima son 5, y los principales que actúan en esta zona son solo 3, que son el relieve, la altitud y la latitud. Los otros dos, que son las corrientes marinas o continentalidad y la cercanía o lejanía al mar, debido a que estamos justamente en una zona montañosa y en medio, en justamente las faldas de todas las montañas, que nos funcionan como una cobertura natural, hace que todas estas corrientes que vienen desde el mar no tengan gran impacto en esta zona. Por eso no se me hace relevante mencionarlas, pero como ya mencioné con anterioridad, el principal relieve de mi zona es zona montañosa, pero el municipio de Ecatepec también se caracteriza por contener lomeríos y llanuras, estas últimas principalmente establecidas en las zonas urbanizadas, que no es el caso de mi colonia, ya que, como se puede observar, estoy justo enfrente del cerro y tengo una gran altura, ya que, pasando con la altura a la que se encuentra mi colonia va de los 2.335 metros sobre el nivel del mar a los 2.735 metros sobre el nivel del mar. Pero la altura promedio a la que se encuentra el municipio de Ecatepec de Morelos va de los 2.200 metros sobre el nivel del mar a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una vez mencionada la altura, me gustaría pasar a la ubicación geográfica, y las coordenadas a las que me encuentro actualmente son 19 grados 35 minutos 57 segundos de latitud norte y 99 grados 2 minutos 57 segundos de longitud oeste. Una vez mencionado ya los factores determinantes de los elementos climáticos, vamos a pasar con los elementos climáticos, los cuales son 9, y me gustaría mencionar a continuación, que son el viento, la temperatura, la precipitación, la evaporación, la nubosidad, la humedad relativa, la radiación solar, la presión y factores diversos. Una vez mencionados los 9 elementos que caracterizan el clima, vamos a comenzar con la presentación de los elementos climáticos. Comenzando por el principal elemento que caracteriza mi zona, que, como ya mencioné anteriormente, es el viento, que aquí en mi colonia es característico que los vientos llegan de los 2 hasta los 7 kilómetros por hora. Pero las corrientes que se llegan a sentir de viento llegan a alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. Y por eso esta zona es conocida como el Cerro del Viento. Y justamente la calle que se encuentra enfrente de mi casa se llama Avenida Cerro del Viento. Y ese fue el viento. Pasaremos con el siguiente elemento, que sería la temperatura, y estaremos hablando sobre datos promedios anuales, ya que la temperatura promedio anual de aquí del municipio de Ecatepec es de los 15 grados centígrados, pero la temperatura mínima promedio va de los 10 grados centígrados, aunque la mínima absoluta es de los menos 5 grados centígrados. La máxima media va de los 24 grados centígrados y la máxima absoluta
es de los 36 grados centígrados, algo caliente. Está registrada en el mes de junio, siendo el mes más caluroso de esta zona. Una vez concluida la temperatura, pasaremos a la precipitación. La precipitación igual se mide en datos promedios anuales, y la precipitación promedio anual del municipio de Ecatepec va de los 550 milímetros de agua precipitada, y siendo los meses más precipitados de junio a octubre, más o menos cada uno con un promedio de los 100 milímetros de agua. Y esa fue la precipitación. Continuaremos con un elemento que está estrechamente relacionado con la precipitación anual, que es la nubosidad. Y la nubosidad se encuentra relacionada con la precipitación, ya que obviamente los meses con mayor precipitación son los meses que están registrados con mayor nubosidad, y estos son de junio a octubre, pero los meses menos nublados o con más sol son enero, febrero, marzo y diciembre. Estos con un promedio que va de los 10 días a los 15 días soleados, contrastando mucho con el promedio de los días soleados de los meses lluviosos, que va de en promedio a un día a 3 días soleados. Y esa fue la nubosidad. Pasando a otro de los elementos que se encuentran relacionados con el agua, pasamos a la humedad relativa, ya que la humedad relativa también está relacionada con los meses de precipitación, ya que obviamente los meses con más humedad relativa también son los meses más lluviosos, que se encuentra con un promedio a nivel municipal que va desde los 23% hasta el 61% de humedad relativa ya por las tardes, pero este porcentaje incrementa en los meses lluviosos, ya que el anterior porcentaje era promedio anual, pero el promedio de los meses lluviosos de humedad relativa va desde el 60% hasta el 91% de humedad relativa ya por las tardes. Esa fue la humedad relativa, y pasaremos con la evaporación, otro de los elementos que también está relacionado con el agua, pero no mucho con la precipitación, ya que los meses con más precipitación no son los meses con más evaporación. Los meses más evaporables son marzo, abril y mayo, teniendo un promedio cada uno de estos que va de los 150 a los 200 milímetros de evaporación por mes, contrastándose con el promedio del resto de los meses, que va de los 100 a los 140 milímetros de evaporación por mes. Esta fue la evaporación, y continuaremos con la radiación solar. Y para empezar a hablar de la radiación solar, primero hay que tener en cuenta que esta cambia en comparación a todo el año, y esto se debe principalmente a las estaciones del año, pero es debido al ángulo de inclinación con el cual pega el rayo del sol a la Tierra, siendo un ángulo de 90 grados únicamente empezando en primavera, verano, siendo esta estación del año la que tiene más radiación solar, primavera-verano, pero actualmente estamos en febrero, seguimos en invierno, y se esperaba una radiación solar que impactara el día de hoy de unos 2177 vatios por metro cuadrado, lo que es lo equivalente a 187 calorías por centímetro cuadrado al día, pero se esperaba que hubiera un incremento en las horas de luz de cada día, así que más o menos, para que se den una idea del incremento en la radiación solar, en un aproximado de 15 días, si hoy hubo 2177 vatios por metro cuadrado, en 15 días se espera que haya un aproximado de 6500 vatios por metro cuadrado, lo que es más o menos lo equivalente a 581 calorías por centímetro cuadrado al día. Esto ya estando en una cercanía a la estación de primavera-verano. Y esa fue la radiación solar. Pasaremos con el penúltimo elemento, que sería la presión atmosférica. Y la presión atmosférica que se encuentra aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos es de 1029 hectopascales, pero puede variar de los 1029 hectopascales a los 1031 hectopascales,
que más o menos es un aproximado de 777 milímetros de mercurio, o poco más de una atmósfera. Y esa fue la presión. El último elemento climático que me falta mencionar son los factores diversos, así que los principales factores diversos que ocurren en esta zona pues son la contaminación por parte de la mano humana y también el cambio de suelos debido igualmente a la mano humana o la urbanización, mejor llamado. Pero justamente gracias a toda esta urbanización, todo el tipo de cultivos han estado trasladando de los lugares de origen a las zonas más aledañas a las urbanizadas, o sea, a las afueras del municipio. Pero como ya lo dije, hay una presión bastante alta en esta zona debido a la altura. Eso es un determinante bastante bueno para los cultivos, y los cultivos que normalmente se cultivan a estas alturas y a estas presiones en el municipio de Ecatepec de Morelos son principalmente la papa, el frijol, la haba, el maíz forrajero, el alfalfa, la remolacha, la cebada y la avena. Y con esto concluiría mi presentación de los factores y elementos del clima, dando por concluida mi presentación con los cultivos que se presentan aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos. Les agradezco mucho su atención por el video y el tiempo que invirtieron. Nos vemos en otra ocasión.